Damos inicio con un invitado de España, el profesor Roberto Viciano, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. En la misma universidad es titular de la cátedra de Jean Monnet sobre instituciones políticas de la Unión Europea. Ha sido director del Departamento de Derecho Constitucional y secretario general en la Universidad de Valencia. Sus principales líneas de investigación se centran en el derecho autónomo español, los aspectos constitucionales e institucionales de la integración europea y el constitucionalismo latinoamericano. Modera en esta mañana la doctora Claudia Salcedo. Doctora Claudia, siga con nuestro invitado. Micrófono, doctora. Disculpen, doctor Parde, muy buenos días para todos. En nombre de la Universidad Militar Nueva Granada, especialmente para nuestros invitados al primer Congreso Internacional de Estudios Sociojurídicos, Transición a la Paz, Justicia y Bioética en el siglo XXI. El doctor Roberto Viciano nos hablará sobre reflexiones sobre la transición española como proceso de construcción de paz. Adelante, doctor, con su introducción. Bien, pues muchas gracias. En primer lugar, por supuesto, a todos los colegas y directivos de la Universidad Militar Nueva Granada por haberme invitado a participar en este interesante evento. Cuando comentamos con ellos cuál podía ser mi contribución a este congreso, entendimos que lo más razonable era hablar de una situación también delicada que vivió España relativamente de manera reciente, es decir, hace unos 40 y pico años, que fue la transición desde la dictadura franquista a la democracia con la generación de un proceso constituyente. Como ustedes saben perfectamente, en el año 36, 1936, una parte del ejército español se alza contra la República, otra parte del ejército permanece fiel a la República, y ello provoca lo que estaba pensado como un golpe de Estado que iba a ser breve, se produce una situación que alarga esa situación de bélica durante 3 años. En 1939 finalmente los golpistas consiguen el triunfo militar, una contienda que ya no fue solamente entre militares, sino que en los dos bandos se incorporaron también muchas organizaciones civiles que estaban con unos y con otros, y por lo tanto se instauró una dictadura encabezada por el general Franco durante casi 40 años. Esta situación, por lo tanto, es interesante tenerla presente, porque el recuerdo histórico, cuando acaba la vida del general Franco, el general Franco muere en el poder, muere, por lo tanto, controlando perfectamente todas las estructuras del Estado, él y sus partidarios, y además, cuando fallece, lo hace dejando un heredero designado por él, el rey Juan Carlos, que había sido, como digo, designado libérrimamente por el general Franco, y además habiéndole hecho jurar en su momento, cuando es designado como sucesor, el que respetaría el funcionamiento legal y estatutario del sistema franquista. Le hizo jurar las leyes fundamentales del franquismo. Y que respetaría, por lo tanto, las mismas. Es decir, cuando muere el general Franco, lo que aparecía en la lontananza era una continuidad del régimen, pero en este caso dirigido por un rey en lugar de por un general, y que de alguna manera era
heredero, el régimen, de la victoria militar que se había producido durante la Guerra Civil 1936-1939. Por lo tanto, la memoria histórica, digamos, de cuando acaba la vida del general Franco y continúa su sistema político, es la memoria de una guerra y, por lo tanto, de una guerra que acabó en un periodo que el franquismo vendió como un largo periodo de paz, pero fue una paz impuesta desde el triunfo de un bando de los españoles sobre otro bando de los españoles y que condujo además pues, al exilio durante mucho tiempo de mucha gente y también, por supuesto, condujo a las prisiones, a los campos de concentración, cuando no ante el paredón de fusilamiento, a miles de los españoles que habían perdido la guerra. Quiero decir todo esto porque evidentemente la paz era algo que estaba muy en la mente de todos los españoles cuando muere el general Franco. Hay un miedo terrible a que se pueda volver a producir una situación fratricida, una guerra entre españoles, y por lo tanto eso yo creo que facilitó mucho el que se pudiera producir una transición pacífica. Pero también hemos de tener presente que el ejército franquista era un ejército absolutamente alineado con las posiciones del régimen, era un ejército que se identificaba con su líder militar, el general Franco, y bueno, cuando comienza la transición en la cual precisamente es el sucesor del general Franco, con la colaboración de algunos otros altos cargos del propio régimen franquista, son los que deciden que el régimen franquista no puede tener continuidad sin Franco, que no tiene sentido que en la Europa de los años 75 subsista una dictadura, un sistema autoritario, y por tanto comienzan un proceso de transición al que van incorporando progresivamente a diferentes fuerzas políticas de la oposición. Por tanto, es importante recordar que se trata no de una transición arrancada desde la lucha popular. Hubo lucha popular, por supuesto, pero en realidad la transición fue una transición dirigida y comandada por los que venían y procedían del mismo sistema franquista, que se dieron cuenta de que no era mantenible en el tiempo ese funcionamiento de una autocracia en una Europa rodeada de países democráticos. Por tanto, la preocupación creo que de los dos sectores, tanto de los sectores de la oposición democrática que estaban extramuros del sistema, como de los sectores más inteligentes y más abiertos del franquismo, era propiciar un periodo también largo de paz y de no volver a repetir los errores que habían llevado a la confrontación entre españoles en el año 1936 al 1939. Por tanto, creo que esa es la importancia de la transición, esa es la importancia como una fórmula de búsqueda de paz negociada, pactada, en donde todos los sectores tuvieron que hacer concesiones, y el resultado, la Constitución del 78, fue el resultado de, como digo, de un amplio consenso que requirió de sacrificios por todas las partes. Requirió que los franquistas aislaran a los sectores más intransigentes del régimen y los dejaran, digamos, fuera del juego político. Requirió también que en la oposición democrática los sectores más partidarios de una ruptura y un cambio revolucionario fueran marginados para fomentar el que las principales fuerzas políticas de la izquierda española, concretamente el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de España, fueran los que dirigieran de manera moderada una transición, siendo conscientes de que no tenían capacidad operativa real para imponer un cambio constitucional, un cambio de sistema por la vía de la fuerza, por la vía revolucionaria, por la vía de la subversión del sistema político franquista, y por lo tanto entraron en la dinámica de la negociación.
Fue sin duda duro porque habían sectores en los dos extremos que no estaban de acuerdo con esta situación, esta transición pactada, pero sin duda se impuso la cordura por ambos sectores y se produjo una transición con muchas debilidades, con muchos problemas, con muchos fallos que aún subsisten, pero que sin duda permitió que sigamos hablando desde un país que vive en democracia y que vive en paz actualmente. Esa era, digamos, la primera cuestión que yo quería poner un poco como marco general, y a partir de ahí pues me someto a las consideraciones que la moderadora estime oportunas. Muchas gracias, doctor Viciano. En el chat hay algunas preguntas para usted. En primer lugar, ¿se podía distinguir corrientes dentro de las Fuerzas Armadas sobre el proceso de transición? Bueno, como he dicho de alguna manera superficial, en la transición a la democracia, en la inmensa mayoría del régimen de las Fuerzas Armadas, tanto el ejército de tierra, mar como el del aire, estaban dirigidos por militares que aún habían participado con graduación baja en la guerra civil y que habían sido de los militares vencedores en la guerra. Los generales que en ese momento ocupan los mandos de las diferentes zonas militares, así como el alto mando militar, todos ellos no solamente habían sido, como digo, oficiales del ejército sublevado, oficiales jóvenes en aquel momento, sino que además de todo eso, muchos de ellos incluso habían ido como voluntarios a luchar en la División Azul, una unidad militar de voluntarios que fue a combatir junto con los alemanes nacionalsocialistas en el frente soviético contra la Unión Soviética. Por lo tanto, digamos que era un ejército muy polarizado, muy radical, en donde había una parte muy importante de personas que tenían una ideología de extrema derecha. Sí que habían corrientes dentro de esas posiciones autoritarias. Habían unos que eran monárquicos y otros que no eran tan monárquicos, que eran más bien, desconfiaban de la figura del rey. Digamos que esa era la principal división dentro del ejército, que todo él mayoritariamente era franquista. Hubo una pequeña corriente de oficiales demócratas que crearon una organización que se llamó la UMD, Unión Militar Democrática, y que crearon una estructura de coordinación obviamente ilegal, clandestina, entre militares de baja gradación normalmente, eran capitanes, comandantes, que después de la Revolución de los Claveles en Portugal, donde el ejército dio un golpe de Estado contra la dictadura y abrió un proceso constituyente, pues estos sectores, siguiendo el ejemplo de lo que había pasado en Portugal, intentaron hacer algo similar, pero fueron detectados por los servicios de inteligencia del ejército y por lo tanto fueron detenidos los dirigentes principales, juzgados, condenados y expulsados del ejército. Aún así, dentro del ejército quedaron algunos militares que procedían de esta UMD, pero que no habían sido, digamos, detectados. Siguieron existiendo militares de la UMD dentro de las Fuerzas Armadas, que luego llegaron incluso a tener con gobiernos de izquierda posiciones importantes en el generalato o con el paso del tiempo, pero eran, y hemos de ser conscientes de ello, eran grupos muy minoritarios dentro de un ejército que era muy mayoritariamente, digamos, afín a las ideas del franquismo y tenían una gran desconfianza hacia el sistema democrático porque lo identificaban con un cierto grado de caos, con un cierto grado de confrontación política entre españoles y lo identificaban con las cuestiones que no funcionaron demasiado bien a veces de convivencia en la Segunda República Española. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles eran las posiciones
dentro de los herederos de la dictadura sobre la transición? Bueno, en los herederos de la dictadura existían, como he dicho, fundamentalmente dos o tres corrientes. Había por un lado lo que se llamó el búnker. El búnker eran los más intransigentes, los más partidarios de mantener las esencias del sistema franquista, de no cambiar nada. Era de este búnker formaban de manera importante parte, parte del alto mando militar, pero también había una parte políticos que estaban alineados con esta posición. Cuando las Cortes franquistas, una especie de parlamento no democrático que existía en tiempo de Franco, tuvieron que votar la ley para la reforma política, la ley que comienza el proceso de democratización. Bueno, hubo 50 de los miembros de estas Cortes que votaron en contra, o sea, que se negaban a plantear siquiera una reforma. En aquel momento no se hablaba de hacer una nueva constitución, sino simplemente de introducir algunas reformas. Ese era un sector que aunque era minoritario, tenía mucho poder, estaba muy relacionado con grandes poderes económicos dentro del país, con los directivos de los grandes bancos, con los directivos de las grandes empresas, digamos, nacionales que, hoy en día incluso siguen siendo, digamos, referentes económicos dentro del país. Y por lo tanto, aunque eran pocos en número relativamente, tenían mucho poder. Un segundo bloque era el bloque de los reformistas, el bloque de los que fueron fieles a Franco hasta el día que se murió y lo fueron además con lealtad, pero que el día siguiente a cuando se murió se dieron cuenta de que ese sistema no se podía mantener y que había que hacer el cambio desde dentro, como decía uno de ellos, Torcuato Fernández Miranda, el gran, digamos, ideólogo de cómo hacer el cambio desde el franquismo. Él decía, hay que ir desde la autocracia a la democracia, pero desde la ley pasando a la ley, es decir, sin que hubiera ruptura, haciendo un tránsito pacífico, en donde se produjera una reforma de las leyes del franquismo y se crearan otras leyes que permitieran que funcionara la democracia. Todos estos actores partidarios del cambio, digamos que fueron la mayor parte, sobre todo de los cuadros más jóvenes, de los que tenían menos de 45 o 50 años dentro de la estructura franquista. Todos ellos entendieron que había que hacer algo diferente y fueron los que ocuparon posiciones relevantes durante la transición, empezando por Adolfo Suárez, que era el secretario general del movimiento. El secretario general del movimiento era el secretario general del ministerio que agrupaba a todos los partidos que estaban alineados con la dictadura militar. Por lo tanto, en teoría debía haber sido el guardián de las esencias y fue precisamente él el que abrió la puerta junto con Torcuato Fernández Miranda y el Rey para que se produjera la apertura democrática. Y por último, había un sector muy pequeño del franquismo que había estado en unas posiciones ya desde hacía tiempo claramente críticas con el franquismo, que había planteado que había que hacer cambios importantes en el franquismo, en el cual pues había desde personas que luego, por ejemplo, militaron en el Partido Socialista Obrero Español, después de pasar por Unión de Centro Democrático, como el señor Fernández Ordóñez, que en tiempo de Franco también había ocupado importantes cargos dentro del Estado y sin embargo luego estaba de alguna manera ya en diálogos, digamos, discretos con la oposición. O, por ejemplo, el mismo Manuel Fraga, que luego tuvo una involución más reaccionaria, pero que también había sido una persona que siempre se había mostrado crítico con el funcionamiento del franquismo y que entendía que había que democratizar, aunque fuera un poco, el franquismo, ¿no? Por tanto, ahí sí que hay unos, digamos, tres grandes corrientes. La principal es la reformista y las otras dos
más minoritarias son la que era partidaria de mantener el sistema intacto y la que era partidaria abiertamente de estar ya dialogando. Incluso cuando ocupaba cargos en el franquismo, hablaba y dialogaba de manera discreta con sectores de la oposición democrática, pensando en un mañana diferente para España, en un mañana democrático. Doctor, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles eran las posiciones dentro de la oposición democrática sobre la transición? Bien, la oposición democrática tenía dos grandes partidos y un tercer partido que parecía que podría haber sido muy importante en la transición y que luego se convirtió en absolutamente irrelevante. Los tres grandes partidos de la oposición eran, por un lado, los demócratas cristianos, que de hecho, por ejemplo, Juan Lins fue el que aventuró que ese partido sería el partido que de alguna manera sería hegemónico cuando se produjera la transición a la democracia. Y se equivocó rotundamente. Los demócratas cristianos no tuvieron, el Partido Demócrata Cristiano no tuvo casi votos en las elecciones porque sus votantes acabaron votando al partido del franquismo moderado, que era Unión de Centro Democrático, ¿no?, presidido por Adolfo Suárez. Luego habían dos partidos más importantes, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de España. Ambos partidos generaron unas, digamos, coordinadoras de partidos más pequeños alrededor de ellos, que fueron la Junta Democrática y la Plataforma Democrática. Al fin y al cabo era un intento de reagrupar sectores alrededor de esos dos partidos que pretendían tener el protagonismo por la parte izquierda en la transición a la democracia. Pero cuando yo creo que de manera bastante sensata se dieron cuenta de que de manera dividida no iban a tener la capacidad para poder, digamos, plantear un cambio estructural del sistema franquista y por lo tanto acabaron fusionándose, creando lo que se llamó la Platajunta, ¿no? La fusión de la plataforma con la Junta, le llamaron Platajunta Democrática, y ahí se integraron todos los que eran partidarios de alguna manera de transitar a la democracia. Pero dentro incluso de la Platajunta y luego fuera de la Platajunta existían algunos partidos minoritarios, sobre todo de extrema izquierda, que planteaban que no se podía aceptar el diálogo con la dictadura y que lo que había que ir es a una solución de sustitución del franquismo por una especie de rebelión ciudadana, ¿no? Esto, los partidos mayoritarios, Partido Socialista Obrero Español y Partido Comunista de España, evidentemente tenían claro que no podía ser, conocían cuál era su capacidad operativa, conocían los pocos militantes que ellos tenían, conocían que tenían un cierto grado de arrastre en determinados sectores de la intelectualidad o de los trabajadores, pero eso no era suficiente para poder derribar ningún sistema autoritario y por lo tanto, digamos que dejaron aislados a todos estos sectores que lo que planteaban era lo que ellos llamaban la ruptura democrática frente a la reforma democrática. Por tanto, como veis, también ahí había una disparidad de posiciones. Dentro de esa platajunta en la que se fusionaron todos los partidos de la oposición, todo el mundo pensaba en un primer momento que el gran partido de la oposición sería el Partido Comunista de España, porque era el que había tenido un mayor nivel de organización, de resistencia interna contra la dictadura. Y por lo tanto, la percepción que se tenía era que el gran partido de izquierdas iba a ser el Partido Comunista, como había pasado después de la Segunda Guerra Mundial en Francia o en Italia, donde el gran partido había sido el Partido Comunista, no los partidos socialistas. Más adelante fueron los partidos socialistas los que comenzaron a crecer y a disminuir el voto de los partidos comunistas, pero se pensaba que iba a pasar algo similar a lo ocurrido en el caso francés o en el caso italiano después de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, la socialdemocracia europea, sobre todo la alemana, apostó muy fuerte por financiar de manera ilegal, pero financiar el que el Partido Socialista Obrero Español tuviera bastantes recursos para poder hacer una gran campaña política y presentarse como el partido moderado y sensato de la izquierda. Como digo, una sociedad que tenía mucho miedo a la confrontación confió mucho más en el discurso moderado de centroizquierda del Partido Socialista que en el un poco más radical, más que en las posiciones un poco más radicales que del Partido Comunista, y por lo tanto en las primeras elecciones el Partido Comunista quedó reducido a un partido testimonial con 20 diputados, mientras que el Partido Socialista consiguió alrededor de 120 diputados. Por lo tanto, se convirtió en el partido hegemónico de la izquierda, como sigue siéndolo aún hoy en día, aunque se ha debilitado mucho, pero sigue siendo el partido hegemónico dentro de la izquierda española. Enhorabuena, Roberto. Agradecemos mucho su intervención. Sabemos de su apretada agenda. Su tarde, pues agradecemos que esta contribución, esta ilustración, esta contextualización de todo lo que ha pasado a través de la historia. Y pues nada, desearte muchas gracias y un buen día.